Les conocí como alumnos míos en el colegio masculino St. Benedict. Si se fijan bien en la inscripción que hay debajo del obispo, dice non sibi, o no para uno mismo. Resume la filosofía del St. Benedict. La sabiduría que se adquiere aquí tiene que ser empleada para el bien común, no solo para el beneficio propio. Y por último, finis origine pendet. Esas tres palabras las llevan escritas en sus corazones, bajo el escudo del St. Benedict. Es el lema de nuestro colegio. Significa, el final depende del principio. El final depende para nosotros del principio. Buenos días, señor Hander. Señor Hers. Perdone. ¿Eh? ¿Quién, yo? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Luis. ¿Solo Luis? Luis Masudi, señor. Luis Masudi. ¿Podría definirme la palabra camino? Supongo que se le puede dar varias definiciones. ¿Una ruta por la que alguien o algo transita? ¿Podría ser? Sí. Oh, sí, no, ya, perdone, señor. Sigue el mismo camino, señor Masudi, de muchos grandes hombres que le han precedido. Sí, señor. Además, es mejor para el césped. ¿Es mejor para usted? Señor Handert. Señor Ellerby. Quería darle las gracias. ¡Vamos! ¿Por qué? El señor Woodbridge me dijo que su apoyo fue decisivo para que me dieran el empleo. Bene exeat. Bene emeritus. Me alegro de tener otro amigo de las clásicas. Si le hubiera oído hablar de usted. Escuchen al señor Handert. Un día dirigirá todo esto. ¿Su nombre, señor? Robert Brewster, señor. Muy bien. ¿Y usted? Deepak Mehta, señor. ¿Y su nombre? Eugene Phil, señor. Phil. ¿Y usted? Martin Blythe, señor. ¿Es una pregunta? No, señor. Me llamo Martin Blythe, señor. Muy bien. Todos saben sus nombres. ¿Seré capaz de recordarlos? Señor Blythe. ¿Yo, señor? Sí, usted. No el señor Phil de su derecha, ni el señor Gray de su izquierda, ni el señor Diesel que tiene detrás. Usted, señor, ¿quiere hacerme el favor de ir al fondo de esta clase y leer en voz alta la placa que está colgada sobre la puerta? Soy su truc Najunté. Muy bien. Más alto, por favor. Sí, señor. Soy Sutruk Najunté, rey de Ansam Misusa, soberano de la tierra de Elam. Yo destruí Sipar. Tomé la estella de Naran. Estela. Tomé la estela de Naran Sin y la traje a Elam, donde la erigí como ofrenda a mi dios. Sutruk Najunté en 1158 a.C. Muy bien, señor Blythe. Gracias. Puede sentarse. Sutruk Najunté. ¿Conoce a alguien a ese hombre? Pueden consultar los libros. No lo encontrarán en ellos. Sutruk Najunté, rey, soberano de la tierra de Elam, el que destruyó Sipar. Sin embargo, sus gestas no las recoge ningún libro de historia. ¿Por qué? Porque la gran ambición y la conquista sin contribución al bien común no tienen ningún valor. ¿Y ustedes en qué piensan contribuir? ¿Cómo les recordará la historia? Sutruk Najunté, totalmente olvidado.
No como los grandes hombres que ven aquí. Aristóteles, César, Augusto, Platón, Cicerón, Sócrates. Gigantes de la historia. Hombres de un marcado carácter. Cuyos méritos y triunfos sobrevivieron a su época y sobrevivirán incluso a la nuestra. Su historia es nuestra historia. Yo soy el profesor Handert. Bienvenidos a la civilización occidental, los griegos y los romanos.